Tengo una nueva polémica en TikTok y esta vez es por los aceites vegetales, que porque como nutricionista recomiendo productos que contienen este tipo de aceites. Que los aceites vegetales son malísimos, son de carro, son refinados y que causan demasiado daño a la salud. Además, hay personas que afirman que los aceites vegetales podrían causar cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras alteraciones. Así que en este video les voy a explicar un poco sobre los aceites, su composición nutricional, usos y qué dice la evidencia científica sobre la relación que tienen con respecto a nuestra salud. Como los aceites son fuentes de grasa, nosotros necesitamos entender qué son las grasas y cómo se dividen a nivel nutricional. Entonces, las grasas son un macronutriente, son imprescindibles para la vida, son necesarias ya que hacen parte de nuestras membranas celulares e intervienen en diferentes procesos fisiológicos, metabólicos, hormonales, entre otros. Así que es importante entender que las grasas son un nutriente y que no solo están en los aceites, también tenemos fuentes de grasa en otros alimentos. Ahora, las grasas se dividen en dos grupos. Tenemos las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Dentro de las grasas saturadas nosotros tenemos aquellos alimentos que son sólidos a temperatura ambiente, como la mantequilla, la margarina, la manteca. Y dentro de las grasas insaturadas tenemos dos subgrupos. Tenemos las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Dentro de las grasas monoinsaturadas nosotros encontramos principalmente el omega 9. Este tipo de grasa nuestro cuerpo por sí solo puede sintetizarlo, luego no se le considera un ácido graso esencial. En las grasas poliinsaturadas tenemos los omegas 3 y los omegas 6. Estos dos tipos de omega son esenciales ya que nuestro cuerpo no los puede sintetizar, luego debemos tomarlos a través de nuestra alimentación diaria. Les decía que las grasas saturadas están principalmente en aquellos alimentos sólidos a temperatura ambiente, contrario a las grasas insaturadas, o sea, los omegas 3, 6 y 9, que están principalmente en aceites líquidos a temperatura ambiente. Esa es la gran diferencia y es lo que nos permite identificar a simple vista si es una grasa saturada o si es una grasa insaturada. Ahora, ya sabemos que por temas de salud, la recomendación es que diariamente consumamos la mínima cantidad necesaria de grasas saturadas, ¿cierto? Porque estas grasas son las que se han asociado con mayor placa ateromatosa, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y pues realmente deberíamos tener un consumo más controlado de este tipo de grasas. No debe ser mayor al 10% del valor calórico total, pero sí podemos incluir algo de grasa saturada, o sea, algo de pronto de manteca, de mantequilla, podría estar en la alimentación. La mayor fuente de grasas en nuestra alimentación debe venir de las grasas poliinsaturadas, es decir, de los omegas 3, 6 y 9, que son los que principalmente encontramos en los aceites líquidos o también en alimentos como los pescados, los frutos secos y las semillas. Quizás ustedes han escuchado hablar un poco más del omega 3 y se ha dicho que es necesario, que es importante y así es efectivamente. El omega 3 tiene tres subgrupos. Estos tres tipos de omega 3 los encontramos principalmente en pescados como el salmón, las sardinas, atún, el pescado azul y las semillas de chía. Por otro lado tenemos el omega 6 que también tiene tres subgrupos. Este omega principalmente lo encontramos en el aceite de aguacate, en el aceite de soya, en frutos secos y en los huevos. Y el último omega, que es el omega 9, también tiene otros subgrupos. Y principalmente el omega 9 lo encontramos en frutos secos, en aceite de canola, en el aguacate y en el aceite de palma. Nos han hecho creer que el único omega importante es el omega 3, pero realmente nuestro cuerpo está diseñado para recibir y obtener diariamente un aporte de los tres tipos de omega, ya que cada uno cumple funciones importantes dentro de nuestro cuerpo. Entre todo este grupo de funciones está, por ejemplo, ayudar al sistema inmunológico, hacer parte del neurodesarrollo, mejorar la circulación, disminuir la placa ateromatosa, favorecer la salud articular, la salud reproductiva, la producción de hormonas, entre otras funciones. Y vuelvo y les digo, los tres omegas son importantes.
¿Qué necesitamos en nuestra alimentación diaria? Tener un equilibrio en el aporte de estos 3 tipos de omega para que estas funciones que acabo de mencionarles se puedan llevar de manera adecuada. Y es importante tener en cuenta esta introducción que acabo de hacer con respecto a las grasas y su clasificación para que podamos entender lo que viene a continuación con respecto a los aceites vegetales. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de cómo están distribuidos estos ácidos grasos en los aceites vegetales más comunes. Aquí les estoy dejando un pantallazo de una gráfica que nos hicieron unos autores donde nos muestran con líneas y fragmentos de colores la composición de estos ácidos grasos. Entonces, acababa de mencionarles que es importante que en nuestra alimentación habitual predominen las grasas de origen insaturado. Luego, eso es lo que vamos a buscar en un aceite vegetal, que tenga el mayor aporte posible de grasas insaturadas y que el contenido de grasa saturada sea muy bajo. Entonces, como ustedes pueden observar, los aceites que tienen esa mejor relación son el aceite de oliva, el aceite de cártamo alto en oleico, el aceite de canola, el aceite de girasol alto en oleico, y aquí no aparece el aceite de aguacate, pero lo podríamos incluir ya que tiene una composición similar a los que ya acabamos de mencionar. Entonces, en teoría, ya vamos a empezar a sacar nuestras primeras conclusiones, y es que estos 5 aceites podrían estar dentro de los aceites más seguros o de pronto que tienen una mejor calidad nutricional y una mejor relación entre grasas saturadas y grasas insaturadas. Pero bueno, supongo que eso aún no les aclara sus dudas de por qué se dicen que son tan malos, aún teniendo esta buena relación de los 2 tipos de grasa. Hablemos un poquito de cómo se obtienen estos aceites. Los podemos clasificar en 3 grupos aproximadamente. El primer grupo serían los aceites vírgenes, que son aquellos que se obtienen a través de extracción o prensados mecánicos. Aquí principalmente el que tenemos con este proceso pues es el aceite de oliva, que básicamente es exprimir el fruto, la aceituna, y extraer su aceite. ¿Listo? En el segundo grupo tenemos los aceites mixtos, que son los que han mezclado un aceite virgen como el de oliva con un aceite vegetal refinado. Por ejemplo, mezclar aceite de oliva con canola o oliva con girasol. ¿Listo? Y el tercer grupo son aceites netamente refinados, que obviamente son aquellos que se obtienen mediante procesos de destilación, procesos químicos, y ahí están los demás aceites como el aceite de canola, girasol, soya, palma. Y aquí básicamente empieza el primer mito. Entonces, nos han dicho que no podemos consumir aceites refinados. ¿Por qué? Porque han pasado por procesos de extracción química y porque pueden quedar contaminados con sustancias tóxicas y demás. Pero resulta que estos procesos hoy en día están extremadamente desarrollados por la industria de alimentos, la cual se encarga de hacer estos procesos bajo normas y seguridad para que claramente podamos tener un aceite que sea seguro para el consumo humano. Ahora, si ustedes me preguntaran con respecto a esta clasificación, yo siempre les voy a decir que será preferible un aceite virgen, claramente porque en este aceite se puede conservar más su contenido de polifenoles, antioxidantes, compuestos bioactivos, que tal vez se pierden en los otros aceites al hacer estos procesos de extracción. Sin embargo, aquí también es importante evaluar el contexto económico. No todas las personas tienen el privilegio o la capacidad económica para comprar un aceite que sea virgen, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya hablando del primer mito, pues creo que es momento de aclarar todos estos demás mitos que están en redes sociales y que sé que los han confundido a ustedes muchísimo. El segundo mito tiene que ver con el aporte de omega 6 en los aceites. Resulta que algunos estudios nos han dicho que el omega 6 es un omega proinflamatorio y que podría estar asociado a algunas patologías crónicas. Sin embargo, la mayoría de estos estudios han sido hechos en ratas bajo condiciones antinaturales, y estos datos no se pueden extrapolar totalmente a humanos o a la salud del ser humano. Ahora, no estoy diciendo que estos estudios no sean valiosos. Claramente estos estudios que se hacen en ratas sí nos pueden dar indicios o abrir otros caminos para hacer otro tipo de investigación, de pronto con una evidencia científica un poco más alta o de mejor categoría. Las personas que se han encargado de satanizar los aceites vegetales
argumentan que estos aceites son totalmente malísimos para la salud por su contenido de omega 6. Nuevamente recordemos que el omega 6 es un tipo de grasa poliinsaturada. Y yo ya les había comentado al inicio del video por qué son importantes las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, qué funciones cumplen, por qué las necesitamos en nuestro cuerpo. Entonces me parece ilógico que pensemos que un ácido graso que el cuerpo necesita es perjudicial o es dañino. No tiene coherencia, ¿cierto? Entonces, como les decía, las personas que han satanizado a los aceites vegetales argumentan que son malos por su contenido de omega 6, por estos estudios que ya les dije que habían sido hechos en ratas y se había encontrado que había algo de inflamación. Sin embargo, hoy en día estudios de mejor evidencia han desmentido estos mitos y ya ahorita los vamos a evaluar. Algo que también argumentan las personas que satanizan los aceites vegetales es que el omega 6 rompe el balance entre la cantidad de omega 3 y omega 6. Ellos normalmente dicen que como los aceites vegetales son altísimos en omega 6, van a hacer que el omega 3 baje mucho, ese aporte baje y por eso terminan siendo dañinos para la salud. Y también hablan de que el omega 6 es precursor de ácido araquidónico, efectivamente un ácido graso que puede ser inflamatorio y eso sí es realmente cierto, pero hay que tener en cuenta algo aquí y es el nutricionismo. Hace tiempo atrás tuve una polémica con los lácteos y yo les explicaba por qué se ha malinterpretado el tema de la composición nutricional de los lácteos. Pasa exactamente lo mismo con la de los aceites. Yo no puedo ver un aceite y creer que este aceite es solo omega 6. No, en este aceite, como en los aceites que ya les mostraba en la tabla anterior, no solo hay omega 6, también hay omega 3, hay omega 9, hay grasa saturada, entonces hay un aporte de varios tipos de ácidos grasos. Si yo digo que el omega 6 es inflamatorio, pues voy a tener el omega 3 que es antiinflamatorio, entonces va a contrarrestar este efecto. Y eso es importante porque normalmente el nutricionismo o el absolutismo nutricional lo que hace es que en un alimento saca un componente y lo evalúa de manera aislada. Pero es que yo no me voy a comer solo el omega 6 que tiene el aceite. Si yo incluyo un aceite en mi alimentación, yo voy a consumir todos los tipos de grasas que hay ahí, ¿listo? Entonces, eso es importante también entenderlo. Por otro lado, estas mismas personas se han encargado de hacerle creer a la población que aceites como el de canola, girasol, soya, maíz y cártamo son los más perjudiciales para la salud porque provienen de granos o semillas. ¿Y qué pasa acá? Si ustedes realmente evalúan cuáles son las personas que están diciendo esto, encontramos que casi siempre son médicos funcionales o son médicos que promueven un estilo de dieta cetogénica. Claramente dentro de la medicina funcional y dentro de la dieta cetogénica es inadmisible consumir cereales, ¿cierto? Como el maíz, ya sabemos que para estos dos grupos de personas, el maíz, por ejemplo, es algo terrible, es inflamatorio, es un carbohidrato que no debería estar. También satanizan muchos otros granos, semillas, con el argumento de que son inflamatorios. Entonces, para ellos, un aceite que provenga de estos alimentos que ellos mismos dicen que son malos, pues de una vez lo van a catalogar como un aceite dañino para la salud. Pero, ¿qué pasa? Que estas mismas personas que satanizan los aceites vegetales, en la mayoría de los casos defienden el aceite de oliva, incluso el aceite de coco, siendo el aceite de coco una grasa saturada o con su mayor contenido de grasa saturada, ¿sí? Que realmente no deberíamos consumir de manera indiscriminada porque pues su aporte de grasa saturada es bastante alto. Pero bueno, dejemos el aceite de coco a un lado y hablemos del aceite de oliva. Para esas personas, el aceite de oliva sí es lo máximo, es lo único bueno que hay en relación a los aceites. Pero el aceite de oliva también es un aceite vegetal. Entonces, ¿no les parece incoherente decir que los aceites vegetales son malos, generalizar, pero al final del discurso decir que el aceite de oliva sí? Entonces, ahí también yo pienso que pueden haber temas de conflicto de intereses. Ahora quiero mostrarles algunos estudios que van a desmentir todos esos mitos. En este estudio donde se evaluaba si cocinar con aceites vegetales aumentaba el riesgo de enfermedades crónicas, se encontró que no existe una relación directa entre cocinar con aceites vegetales y padecer alguna enfermedad crónica.
Y es que esto básicamente es porque una enfermedad crónica no solo depende de algo que comemos o del aceite con el que cocinamos o de solo un alimento. Las enfermedades son multicausales. De hecho, este mismo estudio lo que nos muestra es que cuando incluimos aceites que tienen un buen equilibrio entre los omega 6 y 3, podemos tener una protección de nuestras membranas celulares, de nuestra salud mental, porque hacen parte obviamente de las células que están en nuestro cerebro, y también podemos disminuir riesgo de depresión. De igual manera, este otro estudio nos señala que un buen equilibrio entre ácidos grasos omega 6 y 9 pueden ser un factor protector contra enfermedades cardiovasculares y podrían ayudarnos a mejorar la sensibilidad a la insulina. En este otro estudio también nos señalan que las grasas poliinsaturadas mejoran la sensibilidad a la insulina, por ende pueden disminuir el riesgo de resistencia a la insulina. Este estudio, donde se evaluaba si el omega 6 realmente era inflamatorio, demostró todo lo contrario. Resulta que al suministrar ciertas cantidades de omega 6 no se encontró aumento significativo de los marcadores de inflamación. Este estudio es uno de mis favoritos porque básicamente está desmintiendo en su totalidad ese mito de que los aceites vegetales son inflamatorios gracias al omega 6. En este estudio de cohortes prospectivos se encontró que un consumo de ácidos grasos poliinsaturados, en especial de omega 6, podría disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de muerte prematura. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis se evaluó el consumo de aceite de canola con respecto a riesgo de enfermedades cardiovasculares, encontrando en la mayoría de los estudios que hicieron parte de la revisión que cocinar con el aceite es totalmente saludable dentro de un patrón de alimentación variado y nutritivo. De igual forma mencionan que el aceite de canola puede ser una mejor opción para reemplazar alguna grasa saturada. Y bueno, realmente podría pasarme aquí horas mostrándoles evidencia científica donde se encuentra seguro para la salud humana consumir aceites vegetales. Ahora, quiero que tengamos en cuenta algunos puntos importantes y ya en modo de resumen o de conclusión de este tema. Número 1. ¿Cuál sería entonces el mejor aceite para cocinar? Cualquiera de estos 5 aceites que ya les mencioné anteriormente, que tienen una buena relación entre ácidos grasos insaturados y poliinsaturados. Dentro de estos aceites, claramente el de oliva está en el top, ya que es un aceite virgen o extra virgen y que puede llegar a contener más antioxidantes, polifenoles y compuestos bioactivos. Sin embargo, la elección del aceite también depende de la utilidad, del proceso de cocción para el cual lo necesites y también de la economía del hogar. Segundo punto clave, si nosotros necesitamos aceites para frituras, es importante considerar el punto de humo de cada uno de estos. El punto de humo es la temperatura máxima a la cual el aceite aún sigue siendo estable. Después de esta temperatura, ya el aceite puede perder calidad y puede formar compuestos tóxicos. Entonces, es clave entender cuáles son los aceites que nos sirven para altas temperaturas como para las frituras y cuáles para otros tipos de cocción. ¿Yo qué les recomiendo? Aquí también hay un mito enorme y es que el aceite de oliva no se puede cocinar, no se puede someter a altas temperaturas. Pero eso depende también de cuál va a ser la temperatura, porque el aceite de oliva nos puede aguantar hasta 230 grados Celsius y aún en esa temperatura puede seguir siendo muy estable. De hecho, hay procesos de fritura que no alcanzan a llegar a esta temperatura, entonces podría ser una opción también. ¿Qué es importante? Eso, básicamente entender el punto de humo. ¿Yo qué les recomiendo? Si ustedes necesitan aceites para frituras, busquen un aceite mejor de canola, de girasol alto en oleico, de cártamo alto en oleico, que son aceites que pueden aguantar hasta 400 grados Celsius. Y para temperaturas menos de 180, pues ya podemos utilizar el aceite de oliva extra virgen. Y como nutricionista clínica, el tercer punto que quiero que tengan en cuenta es que de pronto sí tengamos cierta precaución con los aceites que pueden llegar a ser muy altos en grasa saturada, es decir, que predomina la grasa saturada y las grasas insaturadas son muy bajitas o casi nulas. En esta categoría tenemos, por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de cártamo solito, porque recuerden que el aceite de cártamo alto en oleico sí tiene una mejor composición. Aquí también tenemos el aceite de maíz y el aceite de soya. Estos de pronto serían los aceites que desde la parte de nutrición clínica yo les recomendaría tener algo de precaución.
y en especial si ustedes tienen algún antecedente de enfermedad cardiovascular como placas ateromatosas. Que un alimento contenga aceite vegetal no lo hace un alimento malo, eso es satanizar, eso es nutricionismo, ya les expliqué. Así que es importante también entender que para que un alimento o un nutriente pueda generar daño en mi salud, también necesito consumir cantidades exageradísimas de este alimento. Eso es lo que en nutrición conocemos como frecuencia y cantidad. Si consumo grandes cantidades muchas veces a la semana, probablemente sí pueda tener un riesgo. Y lo último que quiero aclararles con respecto a los estudios de evidencia científica es que hemos encontrado con respecto a esos estudios donde dicen que el omega 6 es inflamatorio y que los aceites vegetales son malos, lo que hemos encontrado es una relación, más no una causalidad. Son dos cosas diferentes. Yo puedo decir que el consumo de aceite de canola está relacionado o está asociado con enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Eso es asociación, pero no puedo decir directamente que haya sido el aceite de canola el que haya causado la enfermedad. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que hacer estudios muy específicos, demasiado específicos, y además pasaríamos por encima de los determinantes de la salud, de las condiciones genéticas, como les dije al inicio. Una enfermedad no ocurre solo por consumir un alimento. Las enfermedades son multicausales, multifactoriales, dependen de hábitos, de estilos de vida, de medio ambiente, de genética, de exposición a sustancias, entre otros 100 factores más. Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios. En la descripción de este video les voy a dejar todas estas referencias bibliográficas de los estudios que les mencioné aquí, y no olviden dejarme un like, compartir este video para que otras personas puedan aclarar el tema de los aceites vegetales, y nos vemos la próxima semana.